Hello, hello. El día de hoy estoy muy emocionada de hablar con ustedes. Aparte, quiero que le demos un aplauso a la disciplina de este momento de estar grabando a casi la 1 de la mañana. Son casi la 1 de la mañana. Y, por cierto, quiero, antes de comenzar todo este video, porque el día de hoy hay mucho que tengo para decirte, pero el espacio donde estás viéndome es un nuevo espacio. Porque hace un tiempo que me mudé, estuve durante este tiempo que estuve también perdida por acá, reformando, digamos, mi vida y reestructurando muchas cosas de ella y a la misma vez también creando muchísimo y llenándome como de una energía muy bonita y positiva. Y creo que la principal, que es por la cual voy a tomar este video como el camino por el que nos vamos a ir, es la importancia de conectar con tu propósito mientras estás encaminado a convertirte en esa persona que deseas. Y yo creo que también una cosa que pasa muchísimo es que mientras estamos en la construcción de esa persona que queremos ser, nos sentimos falsos por compartir nuestro conocimiento porque no hemos llegado a ese lugar que queremos. Pero no es así, mi corazón de melón, no es así, no sucede de esa forma. La verdad es que nos vamos construyendo en el camino y que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es accionar. Y el día de hoy te voy a mostrar un montón de formas en las cuales vamos a empezar a dar esos pequeños pasos que sé que necesitas dar y que sé que muchas veces te has dicho, no, es que el síndrome del impostor no me permite hacer tal cosa. No, a veces la mente se dice las cosas que quiere para no empezar a accionar. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a Cómo Crear Contenido. Este día de hoy te voy a mostrar, estas madrugadas de hoy, te voy a mostrar cómo crear contenido estratégico, bien pensado y sobre todo cuáles son mis bases o cuál es la estructura que yo normalmente tomo al momento de crear contenido, ¿ok? Bienvenido a mi sistema de creación de contenido estratégico. Yo quiero que lo primero que nosotros observemos el día de hoy es esta gran pregunta que es la pregunta del millón, que siento que normalmente nos vivimos haciendo y es ¿qué publico el día de hoy? La mayoría de las personas que fracasan en la creación de contenido son personas que no tienen la constancia de identificar qué deberían de publicar y normalmente también pienso que es como que estoy cansado del trabajo, estoy cansado de la rutina, estoy cansado de estas cosas, no quiero empezar a crear contenido y no quiero enfrentarme con eso, prefiero subir mi buen B-roll que le copié a mi amiga, subir mi video que le copié a Perencejo. Entonces la mayoría de los errores comienzan por creer que el contenido se puede hacer sostenible cuando lo hacemos diariamente. Y la verdad, ese tipo de contenido ni siquiera es medible, no te lo recomiendo para nada. Te recomiendo mejor hacer las preguntas que vamos a hacer el día de hoy y creo que lo más importante también es empezar a preguntarte esto. ¿Qué necesita escuchar la persona que quiero atraer? Y voy a partir desde esa palabra para comenzar a hablarte un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque yo creo que una parte que nos saltamos de la creación de contenido es todo lo que está detrás antes de crear el contenido en sí. Y es lo único en lo que me voy a enfocar el día de hoy. Probablemente este video lo divida en dos partes porque quiero que el día de hoy te quedes con la idea de que antes de crear contenido, antes de grabar, antes de hacer una pauta para ti, antes de estructurar la estrategia más increíble del mundo, fantástica que te va a cambiar la vida, la importancia que tiene que tú te preguntes qué necesita escuchar la persona que quiero atraer. Y creo que inclusive hay muchas personas que realmente no se están haciendo ni siquiera las preguntas correctas con el servicio que ofrecen. El día de hoy vamos a hablar de credibilidad, de audiencia, necesidades, semanas, porque también quiero que nos organicemos por días específicos, herramientas, guiones, B-rolls, producciones audiovisuales y métricas. Pero vamos a comenzar poco a poco. La primera parte de la que te quiero hablar es de básicamente la credibilidad. Aquí, por cierto, puedes ver mi mapa general de mi sistema. Todo comienza desde la credibilidad y ya te voy a explicar por qué desde la credibilidad es el lugar desde donde comienzo a crear. Una de las cosas que comencé diciéndote es la conexión que tengo con mi propósito. Creo que lo primero que debemos estar conscientes nosotros es si realmente lo que estamos haciendo es algo que nos satisface, es algo que nos gusta, es algo que conecta con nosotros o es algo que estamos haciendo solamente para facturar. Y yo no digo que la parte de la facturación y de la necesidad que normalmente tenemos al momento de crear un negocio y que a partir de allí nosotros queremos crear esos sistemas, no digo que está mal, pero en definitiva el propósito que tienes con eso es importante que lo descubras, porque es lo único que va a hacer que
tú te conectes lo suficiente con eso para que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, inviertas tiempo en eso, ¿ok? Entonces, es necesario que estés conectado completamente con eso para que tú puedas crear desde un lugar más seguro, lleno de constancia, lleno de propósito, lleno de sabiduría, lleno de ganas de aprender para continuar haciéndolo, lejos de la altivez y lejos también del ego, que muchas veces es lo que obstruye estos pasos para conseguir inclusive escalar más dentro de eso mismo que estamos creando, ¿ok? Para mí la credibilidad se ha vuelto parte fundamental de mis servicios y yo creo que una de las razones por las cuales te hablo de creer en ti, te hablo de creer en tu marca, te hablo de cómo tienes que mover ciertas cosas dentro de ti para poder construir una marca, es porque para mí la credibilidad se ha vuelto el motor de arranque de todo mi proyecto. En mi caso, yo comencé sin nada. Esto que ves en este momento era nada. Comencé sin ni siquiera una computadora. La computadora con la que comencé trabajando era de la empresa con la que estaba trabajando por primera vez y ahí empecé a construir yo un camino con esa computadora prestada de esa empresa y empecé a crear porque lo que más me satisfacía era poder construir algo para mí. Pero a través de mi propósito y a través de la conexión que tenía con eso que quería crear, fue que yo vi la constancia como una posibilidad. Y el motor de arranque de todo mi servicio comenzó con la creencia. Entonces, para mí, lo primero que tienes que hacer es tener el conocimiento de lo que sé, lo que estudio, lo que entiendo y si yo realmente estoy aplicando eso. La experiencia, que es básicamente lo que tú has vivido y lo que has superado, tus resultados, lo que has logrado hasta aquí. Y la perspectiva, que es tu forma única de ver eso que tú sabes. Y luego está el método, que es tu proceso, tu sistema y tu forma de trabajar. Esto es importante que tú lo sepas. Y es importante que lo sepas porque para mí es la forma fundamental de conocer tu propósito. Porque las preguntas claves de entender tu propósito son qué sé hacer, qué he aprendido por experiencia, qué problemas he logrado resolver, qué ayudo a resolver a otros, qué puedo enseñar con claridad, qué veo distinto a otras personas y qué quiero que mi audiencia asocie conmigo. Yo siento que cuando podemos responder estas preguntas, hay contenido inclusive que podemos empezar a crear dentro de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, para mí, el primer mapa que debemos descubrir es el de nuestra identidad y el de nuestro propósito. Entendiendo eso, comenzamos ya directamente con la credibilidad y es básicamente cuando ya conozco mi audiencia y entiendo qué está pasando en mi audiencia. Aquí viene el punto número 2 y para mí el punto fundamental de la base de la creación de contenido. Yo siento que no debemos inventar al azar el contenido porque para mí se vuelve repetitivo y se vuelve un poco problemático cuando de tanto contenido que vemos nosotros decidimos hacer una pieza exactamente similar a la que alguien más está haciendo. Y no digo que eso es grave y no digo que no puedas hacerlo y no digo que está mal porque no te voy a juzgar, también he estado ahí, pero es fructífero, no sé si lo han sentido alguna vez cuando crean algo que es totalmente diferente a lo que los demás están haciendo y allí es donde realmente apunta. Hay muchas personas construyendo desde un mismo lugar que tú, con a lo mejor las mismas energías, con a lo mejor los mismos colorcitos, pero la diferencia entre tú y esa persona es que esa audiencia que te está viendo a ti quiere escuchar esa información de tu parte. Entonces, aquí es donde tú tienes que afianzarte con esa credibilidad y sobre todo entender qué le está ocurriendo a tu audiencia, conocerla lo suficientemente bien para que puedas construir piezas de contenido que realmente respondan a sus necesidades. Aquí en este caso tenemos los problemas. ¿Qué se repite constantemente? Ok, ¿qué problemas repite mi audiencia con constancia que yo puedo resolver dentro de mis piezas de contenido? Luego tenemos preguntas. ¿Qué preguntas me hacen una y otra vez? Los deseos que quieren conseguir y las objeciones y sus miedos que les impide hacerlo. Entender todos estos sistemas, o sea, estos pequeños sistemas son fundamentales para la creación de tu contenido. Son preguntas que se está haciendo tu audiencia y que tú puedes responder con tu contenido. Entonces, luego de eso, tenemos
directamente este cuadro que lo amo, me encanta, te digo que te lo regalo, ten la oportunidad de tomarle capture, de utilizarlo para tu contenido, y es los puntos de dolor y la transformación que ocasionamos con nuestro contenido. Yo siento algo que la otra persona al lado también puede sentir y ambos conectamos porque es un punto donde realmente nos sentimos mal o donde tenemos, digamos, como una sensación extraña. O sea, ambos sentimos igual porque se siente, como esto es un pequeño dolor que estamos sintiendo con esa situación o con esta sensación que me está ocurriendo a través de leer eso, escuchar eso. Entonces, este cuadro nos va a decir los puntos de dolor que existen, las necesidades que existen, las respuestas que tu marca puede tener y lo que obtiene esa persona o lo que tú puedes darle a esa persona para que lo obtenga. Espero que este punto esté siendo lo suficientemente claro porque esta es la base en la cual yo creo ya directamente el contenido. A través de estas preguntas y responderlas ya me hace a mí tener piezas para la creación de contenido. En el caso de qué puntos de dolor existen, podemos tener qué problema se repite constantemente en la vida de tu audiencia, qué situación le genera frustración constantemente, qué miedo o inseguridad aparece constantemente y qué ha intentado solucionar sin obtener resultados o qué desea conseguir pero todavía no sabe cómo. Estos puntos de dolor son esas preguntas específicas que tu cliente se está haciendo y que nadie allá afuera le está respondiendo o nadie le ha respondido como tú le responderías. Entonces es necesario que estas preguntas puedas desarrollarlas a partir de tu propio contenido. Luego tenemos las necesidades. ¿Qué necesidades necesita resolver, comprender o cambiar? ¿Qué necesita sentir? Claridad, tranquilidad, confianza. ¿Qué seguridad, información o herramientas necesita? ¿Qué enfoque diferente necesita conocer? ¿Y qué pasos o acompañamiento necesita? Cuando ya tenemos las necesidades cubiertas, es importante que nosotros ya por ahí vamos empezando a crear inclusive de forma más estratégica para la propia facturación, porque inclusive cuando ya yo le hablo a las necesidades, ya estoy entendiendo qué es lo que le está pasando a mi cliente que no está comprando ese servicio que yo tengo a la mano. Luego tenemos las respuestas de tu marca. ¿Qué conocimiento, productos, servicios o contenido puedes ofrecerle? ¿Cómo puede responder tu marca de manera práctica? ¿Qué puedes enseñarle para reducir el miedo? ¿Y cuál es la perspectiva o método diferencial de tu marca? También tenemos cómo puede tu marca acercarlo a ese resultado. Luego, tenemos lo que esa persona obtiene, qué mejora concreta, cómo se sentirá después de aplicar tu respuesta, qué nueva decisión podrá tomar y en base a eso vamos creando piezas mucho más estratégicas. Aquí te tengo un ejemplo perfecto que básicamente es como punto de dolor, tengo muchísimas ideas guardadas y no sé cuál escoger. La necesidad de este punto es la claridad y la estructura, claramente. Entonces, como respuesta a esa necesidad, tenemos enseñarle un sistema para organizar ideas y como resultado tenemos que puedes planificar tu semana sin empezar de cero todos los días. Una idea de contenido brutal para esas personas que tienen muchísimas ideas guardadas pero no saben por dónde comenzar. Entonces, fíjate que ya directamente con esa idea estamos respondiendo a una necesidad que existe dentro de la mayoría de los creadores de contenido. E incluso no necesariamente para un cliente ideal también estamos con ese mismo contenido estamos reforzando también nuestra credibilidad hacia nuestra audiencia. Ahora, ¿cómo convierto una necesidad en una idea de contenido? Primero, estamos analizando el problema, qué es lo que está pasando. La necesidad es qué necesita esa persona de verdad. Luego tenemos la perspectiva, que es qué tengo yo para decir y cómo lo puedo mostrar para que esa persona lo sienta de una forma cómoda, chévere, que capte todo. Y básicamente con mi propio estilo. Luego la intención, ¿para qué publico esta pieza? Esta pregunta es personal, es con nosotros mismos, es la intención que nosotros tenemos detrás del contenido que estamos haciendo. Luego tenemos la idea central, el formato, el CTA, que ya básicamente es como nosotros vamos a hacer el final de eso. Dentro del problema es ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que no sé qué publicar. Luego, ¿cuál es la necesidad? Tener claridad. ¿Cuál es la perspectiva que tengo yo para decir? No te faltan ideas, te faltan criterios. Luego tenemos la intención, que es ¿para qué público va esta pieza? Y la intención es el reconocimiento, en este caso, la que tenemos nosotros, que nuestro público ejerza. La idea sería, guardar ideas no es tener una estrategia, esa es la idea de contenido. Y luego tenemos el formato que sería un reel hablando a cámara y un CTA, que es guárdalo para organizar tu semana. Entonces fíjate que ya aquí estructuramos por completo la base principal del contenido. Es decir, esta es toda la fórmula que necesitas desde el inicio, desde qué problema estás resolviendo tú, hasta el final, que es el CTA del video.
Cuando nosotros prestamos atención a cómo mi contenido nace, que no necesariamente es que nace al azar de una idea a lo random, sino es que de verdad tiene una intención detrás, nosotros vamos a poder responder miles de preguntas a esa audiencia que está allá afuera y vamos a ser nosotros los pioneros inclusive de mucho contenido que va a tener demasiado valor. Una cosa que a mí me gusta mucho decir y creo que te la quiero regalar en este momento: ninguna idea es tonta, ninguna idea es un fracaso. A lo mejor hay ideas que hay que pulir. Yo no creo y no me gusta para nada decirte esta es la fórmula correcta en la que tienes que hacer esto, porque inclusive hoy en día el contenido nos ha demostrado que viene inclusive desde muchos lugares y hay muchas personas que están pegándola durísimo, no necesariamente de la misma manera en la que otras lo están haciendo. Pero sí me gustaría decirte que cuando tú estás consciente de que responde tu contenido a una necesidad, obviamente, por consecuencia, vas a tener grandes resultados. Para explicarte todo este proceso mejor, te voy a mostrar un punto de dolor de mi audiencia, en este caso uno de mis asesorados. Justamente estábamos hablando hace unos días con uno de mis alumnos, que es un diseñador gráfico. Él tiene este problema: mis clientes solo comparan precios y no entienden por qué un diseño bueno vale más. ¿Ok? La necesidad que vamos a responder dentro de este punto de dolor es que entiendan el valor detrás de un diseño profesional y no solamente que vaya en su costo. ¿Ok? Porque también creo que a través de la inteligencia artificial muchas personas empezaron a desvalorar un poco lo que viene siendo el reconocimiento de un buen diseñador gráfico. Aquí tengo 3 puntos importantes. Vamos a trabajar con la misma necesidad estos 3 temas, que viene siendo el primer objetivo: reconocimiento. El objetivo de reconocimiento, el tema que vamos a trabajar es porque el diseño no es solamente hacer algo bonito. El problema es comparan precios sin entender el valor real, y ahí podemos empezar a hablar de por qué muchísimos clientes terminan comparando los precios, pero al final lo que más importa es el criterio del artista, y por ahí empiezo a hacer a lo mejor un video de storytelling contando la historia, un proceso detrás que vivimos desarrollando una marca. ¿Ok? Entonces fíjate que acá podemos crear una pieza a través de esta necesidad que vaya con la intención de generar reconocimiento, y podemos hacer un video con storytelling que su ángulo sea mostrar el proceso estratégico detrás de un logo y que sea algo que genere ese impacto para ese cliente, que justamente responda a este objetivo que tenemos, que es que nos reconozcan. ¿Ok? Ahora, con esta misma necesidad que tenemos, vamos a responder este punto, que es venta. En este caso, la venta o la conversión, para hacerla necesitamos que el cliente sienta tranquilidad. ¿Ok? Necesitamos que el cliente se sienta cómodo, que se sienta realmente le estoy hablando de un proceso que yo viví o que yo hice o que yo ejecuté, un testimonio. Necesito que esa conversión se dé y para eso necesito que tú sientas confianza. Entonces, en este caso tenemos como tema el resultado real de un rediseño de una marca o el resultado de una fachada que realizamos. El problema principal que normalmente podríamos tener en este caso es que no confían en invertir sin ver resultados. Entonces, ¿cuál es la intención que nosotros vamos a cubrir acá? Que el ángulo sea un antes y un después, más un testimonio del cliente o el resultado final, donde tengamos el packaging, tengamos todo, porque al final lo que nosotros necesitamos es que esa persona sienta seguridad. Entonces, aquí justamente con este paso obtenemos ese resultado, que es que mostrándose antes y después y ese testimonio, el cliente sienta tanta tranquilidad que se sienta seguro de ejecutar esa venta. Ahora tenemos como último objetivo B-roll que genere autoridad. Como punto de dolor en esta área vamos a trabajar, la gente no ve el trabajo real que hay detrás y cree que todo es instantáneo, justamente lo que acabo de decir, ¿no? Con este tema podemos mostrar un día real rediseñando una marca. Problema, que no solamente vean el resultado, sino que también vean el proceso. Y los ángulos pueden ser bocetos, pruebas de color, correcciones con el cliente, inclusive también podemos añadir un poquito del testimonio. Y en esta parte el texto podría ser lo que nadie ve de un logo terminado, o así se ve un proceso de creación, o poco se dice de todo el trabajo que lleva rediseñar una marca. Esos son los temas con los cuales vamos a trabajar para que justamente sea el tipo de contenido que llame la atención. Allá afuera hay muchas personas pensando lo que nosotros pensamos. Allá afuera hay una comunidad esperando que tú digas eso que ellos temen en decir.
Y creo que lo más importante es que nosotros seamos esas primeras personas que terminen diciendo eso que al otro le incomoda. La incomodidad es sabrosa. A mí me encanta la incomodidad porque yo siento que lo que nos viene a decir es que nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades para crear piezas que generen impacto. Hace unos días, justamente en una asesoría, estaba hablando con una de mis chicas y ella me decía que su mayor freno era no sentirse lo suficientemente profesional. Y yo creo que es una cosa que me ha pasado muchísimo, inclusive en mi propia vida. Cuando iniciaba tenía colores en mi marca muy divertidos, algo que se sentía a lo mejor un poco jocoso, y yo siento que una de las cosas que yo sentía en ese momento era: yo no me parezco a Vilma Núñez. Obviamente no me parezco a Vilma Núñez, ni un poquito. Entonces yo creo que la peor cosa que puede vivir nuestro proceso creativo es la comparación. La comparación mata el arte, y creo que entender esto es comprender que realmente nosotros, nuestros procesos creativos, nuestras ideas y nuestras formas de ver la vida, allá afuera hay alguien que la ve de una forma exactamente igual o parecida o conecta mucho y está esperando que alguien destape esa olla con tanto conocimiento y sabiduría y cosas que también piensa el otro. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, tomamos ese contenido y lo hacemos realidad, vamos a terminar conectando con una persona allá afuera. No matemos el arte y no matemos esas ideas y dejemos de compararnos, porque realmente nadie está creando como nosotros vamos a crear. Y yo creo que durante esa asesoría de esta persona que me dijo esto de no me siento lo suficientemente profesional, es porque hemos caído en la rutina de un mundo que nos exige encajar en un molde. Y creo que lo peor que podemos hacer con nuestro contenido también es encajarlo en ese molde donde todo el mundo nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo, tal como en Mickey Mouse. Ok, en esta primera parte logramos entender que la credibilidad es la base de todo, y sobre todas las cosas también entender a quién le estamos hablando y qué necesidades va a cubrir nuestro contenido. Me encantaría poder finalizar todo el tema el día de hoy, pero siento que se hace un poco extenso. Voy a crear un segundo video donde te voy a explicar cómo crear ya directamente el contenido, cuáles son las plataformas con las cuales trabajo y, aparte de eso, cómo desarrollar guiones que también te vayan a ayudar a impulsar tu marca. Me encantó hacer este video para ti y sobre todo también trabajar este formato que es totalmente nuevo para mí. Espero que te sirva muchísimo todo lo que te expliqué el día de hoy, porque para mí vale oro. La credibilidad es el motor de arranque de tu marca. Créeme que sí, cuando empezamos a trabajar nuestra credibilidad, eso va a ser el mayor impulsor. Eso que nos prometimos que íbamos a hacer, cumplirlo. Esa promesa de disciplina, establecerla y mantenerla. Así que yo creo que lo más importante el día de hoy es que entiendas estas dos partes, que es la credibilidad, la constancia y sobre todo entender que lo que tienes para decir es muy importante, pero tiene que responder a algo allá afuera. Ahora, a mí, estate atento a mi contenido y activa la campanita para que recibas la segunda parte de este video, porque va a estar brutal. Te voy a compartir cómo organizo mi contenido, cómo elaboro las estrategias, directamente cómo estructuro los guiones y, aparte de eso, las plataformas que me han ayudado a optimizar el tiempo de la creación de este contenido. Bye bye.